Bien, hoy no me voy a andar con rodeos. Tú has venido a ver esto. Pero además, te voy a dar esto. Esta es para ti. Al fin y al cabo sois vosotros los que me habéis ayudado a lograr este contacto con Wagner. Se han enrollado un montón y nos han traído esta para pintar el contenedor y esta para sortearla entre todos vosotros. Pero del sorteo y cómo te puedes llevar esta turbina a tu casa hablaremos luego. De momento, vamos a empezar con este contenedor. Este es el nuevo contenedor que hemos comenzado como nuevo proyecto. En el vídeo anterior estuvimos restaurándolo, quitando toda esa corrosión, limpiando óxidos, aplicando productos como transformador de óxido para prevenir la corrosión y por último dando una imprimación antioxidante a todo el contenedor con la Wagner SF23 Pro. Fue una locura porque dimos la imprimación en menos de 10 minutos. Y hoy le vamos a dar ya la capa de pintura. ¿Quieres ver el color? Mira. Blanco y negro. Sé que estarás pensando, qué soso, Alex, hiciste una encuesta en Instagram y hablamos de pintarlo de colores muy vivos, con topos, con formas, con dibujos. Lo sé, esto es una base. Hoy vamos a dar una base y si todo sale bien, que he hablado con una marca de pinturas para que nos proporcionen estas pinturas, unas pinturas con un color muy vivo, entonces podremos hacer algo bonito. En caso de que no se acepte esta colaboración, quizás no hacemos dibujos. Es que son muy caras las pinturas y al fin y al cabo lo vamos a tapar. Por supuesto que me gusta hacer algo bonito, si es que veo el contenedor y quiero hacer algo guay, pero hostia, si me tengo que gastar un dineral en pinturas, la cosa cambia. Si nos aceptan esta colaboración, veréis algo guay. Si no, también veréis algo guay porque nos iremos a hacer otra cosa. En realidad tenemos que cortar el contenedor ya mismo. De momento vamos a hacerlo con estas dos pinturas de aquí. Pero tenemos un problema. Como has visto, estas pinturas son al disolvente. Y con la Wagner Control Pro 250M no podemos pintar con cosas al disolvente. Vamos a resolver esto. Aquí tenemos la Wagner Control Pro 250M. Aquí nos lo dice bien claro. No recomendado para productos de base disolvente. Esto es lo que nos dice el fabricante. Pero, ¿qué entiendes tú por no recomendable? Yo entiendo que no se recomienda, pero no nos dice que no podamos hacerlo. Al igual que cuando tienes algo que caduca ese mismo día, no es recomendable comérselo porque ya está caducado, pero dices, bueno, ha pasado solo un día. O, igual que no es recomendable tomarse más de 3 tazas de café, y seguro que te las tomas. Pues nosotros vamos a arriesgarnos y verás si esto funciona o no funciona. Aquí la tenemos. Vista así, sin montar, parece más pequeñita que en la foto. Está genial porque nos viene todo el sistema. La manguera de 9 metros, el tubo de aspiración, esto que nos permite un fácil transporte, el pulverizador, que así como primer contacto parece súper robusto y cómodo, y también alguna pieza más que ahora verás cómo montamos. Esta con filtros intercambiables que usaremos dependiendo del tipo de material a trabajar. Yo, de momento, dejaré este que venía de serie y comenzaré a montar todo, teniendo cuidado de apretar bien todas las piezas para que al pintar no haya ninguna fuga. También tenemos 2 boquillas que nos vienen con este pack. Esto de las boquillas intercambiables es interesante saberlo. Lo primero que vemos es el color. El verde garantiza el mejor acabado posible a baja presión, usado para trabajos de pintura en interiores y proyectos en general. El azul para el pintado de paredes en interiores, así como exteriores y proyectos industriales o comerciales, para maximizar la productividad. El marrón para enlucidos diluidos y productos menos fluidos, un uso intensivo o una gran producción. Y el amarillo para la señalización de carreteras, así como pasos de peatones o parkings. Esto, al final, depende mucho de la viscosidad del material que vayas a trabajar. También nos fijamos en estos 3 números de aquí. El primer número indica el ancho del abanico en pulgadas. Los números siguientes son el caudal o pintura que expulsa el equipo por minuto en centilitros. La boquilla número 510
Creará un abanico de 5 pulgadas o 12,7 centímetros y tendrá un caudal de 1,17 litros por minuto. También nos señala la dirección en la que debemos colocarla. De momento voy a montar todo en menos de 20 segundos y nos ponemos manos a la obra. Perfecto, lo tenemos todo preparado para comenzar. Pero antes de la pintura, comprobaremos que todo funciona correctamente con agua. Primero, llenamos la máquina y comprobamos el circuito 1. Ves cómo el agua entra por la manguera más gruesa y sale por el tubo de menor diámetro. Hora de comprobar si hay fugas en el circuito del pulverizador. Antes voy a estirar esta manguera que al ser nueva se nos complica porque ha cogido ya esta forma. La dejaré extendida un rato. Ahora sí, comprobaré si hay fugas. Parece que no. Perfecto. Ahora tenemos la máquina vacía, aunque evidentemente tenemos toda la manguera llena de agua. Ahora cuando empecemos a hacer circular la nueva pintura que vamos a poner, nos va a salir al principio algo de agua que tendremos que ir vaciando en un cubo hasta que comience a salir la pintura. La pintura que vamos a usar es esta, pero antes de hacer la mezcla y mostrarte el color que vamos a usar, déjame contarte lo del sorteo. Joder, es que aún estoy a tiempo de quedármela. No sé si hacer la 13-14, cortar la parte donde digo que hay sorteo y me la quedo yo. Es una jugada mala, pero se hacen unas cosas increíbles con esta. Hay una chica que sigo en Instagram, se llama Lula Goce, si no me equivoco, os lo dejaré por aquí abajo. Ella trabaja con esto, además de muchas otras cosas, y hace unas cosas espectaculares. Si me la quedo, podría hacer algo, ni que sea la mitad de bonito. Bueno, vamos a sortearla. Sí, no me espero más porque si no me la voy a quedar. Solo tienes que dejarte un comentario en este vídeo y seguir a la cuenta de Instagram de Wagner Ibérica. Es muy simple, te lo voy a dejar por aquí en la descripción, ya lo verás, todos los enlaces para que sea rápido. Clic, clic y estás participando. Comentario, seguir a la cuenta de Wagner Ibérica y lo tienes. Enlaces aquí abajo, ya lo sabes, va a ser nada, 10 segundos, pero después de ver el vídeo. Sigamos con esto. Ahora que parece que ya vamos a comenzar a pintar, permíteme recordarte que esta máquina no está recomendada para el uso de pinturas con base disolvente. No sé lo que va a pasar. Evidentemente, ahora al cargarla de pintura, primero tenemos que dejar salir todo el agua usada anteriormente. Es curioso porque parece que la gota o el chorro vaya hacia adentro. No sé si es un mal efecto de mi vista. ¿También lo ves igual? ¿Te parece que el chorro entra hacia el tubo? Te leo en los comentarios. Ahora debería de salir todo el agua que está en la manguera antes de que comience a salir la pintura. Mira, si te fijas no estamos pintando correctamente. Vamos a verlo más de cerca. A la hora de pintar, como ves, salen estos cuernos, no difumina bien el borde, nos tira bastante pintura en el centro, aquí nos deja un claro y aquí vuelve a tirar bastante pintura. En realidad no debería de salir así y esto se soluciona regulando la presión de la máquina.
Lo que me está dando pánico es ver cómo se traga la pintura, no veas. Madre de Dios. A ver, ¿para cuánto nos da? Mira qué mal, mira qué mal. Mira cómo me he pasado aquí, están cayendo todas las gotas. Le he dado aquí demasiado cerca y concentrado y no ha ido bien. Pero bueno, no importa, es la parte baja, vámonos al otro lado. Hace unos días dejamos esta zona de aquí relativamente lisa con la excavadora. Antes había una montaña de tierra. No te puedo contar todavía el porqué, pero para seguir debo retirar y limpiar toda la tierra que quedó sobre el contenedor. Me voy a poner máscara porque el aire ahora viene hacia mí y no me quiero tragar toda esta pintura. Por cierto, mira qué bien. En la caja había una máscara. Nos regalan una mascarilla, fantástico. No nos la regalan. Hemos comprado una mascarilla junto con esta máquina. Bueno, en mi caso me la han regalado esto. Me he quedado sin pintura. 5 litros para hacer 2 paredes. Esta y la de delante. Nos falta hacer todavía la pared pequeña trasera y el techo. Las puertas no las vamos a hacer porque las vamos a cortar, que muchos de vosotros ya me llamasteis la atención porque me dejé un hueco sin dar la imprimación en el anterior vídeo. No os preocupéis, vamos a cortar las puertas y haremos una ampliación en esa parte de ahí. Va a ser algo sublime. Os va a gustar. Vamos a ver cómo limpiamos la máquina y tengo que hacer aún un arreglo por aquí. Sigamos. Ya veis que de los 5 litros aquí todavía nos queda, solo que a la que comienza a entrar aire ya no nos funciona. Entonces sabemos que siempre nos va a sobrar algo de pintura. Tenemos esto y lo que vamos a vaciar ahora de toda la manguera. Y vamos a aprovechar este mismo disolvente que tenemos ya relativamente sucio para hacer una primera limpieza de todo este tubo hasta la pistola. A ver cómo lo hacemos. Mientras salga pintura, la vaciaré en el cubo de la pintura, y a la que comience a salir disolvente, cambiaremos al cubo de disolvente y cerraremos el circuito, dejando que circule durante unos minutos para que se limpie correctamente. Además, antes, como no hemos limpiado esto todavía, voy a montarlo y voy a darle un par de golpes para que... Un par de golpes, me refiero a un par de golpes aquí, para que se termine de limpiar la boquilla. Presiono al máximo. Y esto ahora yo lo limpiaré aparte.
Después de limpiarla 2 veces, la segunda con disolvente limpio, ya puedo cambiar y hacer circular agua. Esto más que nada para no dejar el circuito lleno de disolvente. Recordemos que esta máquina no está recomendada para pinturas con base disolvente. El pulverizador y componentes los limpiaré a conciencia. Esto quizás no sería tan necesario si no hubiera usado este tipo de pintura, pero sé que al pasar agua pudo haber hecho que los restos de pintura se peguen todavía más a los conductos o filtro. Repito, esto no pasaría de haber usado un tipo de pintura recomendada para esta máquina. El resultado es que he trabajado perfectamente, pero las mangueras creo que no están hechas para soportar esta pintura, o más bien la limpieza con disolvente. Han quedado blanquecinas de los extremos y han perdido dureza. Están más blanditas a causa del disolvente. Quizás tengo que cortar la punta. Conclusión. Esta máquina es una pasada, ya lo has visto, hemos ido súper rápido, además es pequeñita, es fácil de llevar, no pesa nada, pero no la cagues como yo, no la uses con pinturas con base de disolvente. Ya has visto cómo quedan las mangueras, cómo quedan las juntas, no es lo ideal. Esta máquina tiene su uso para un tipo de pinturas y pintura con base de disolvente no es una de ellas. Sí que es cierto que porque lo hagas una vez no creo que vaya a pasar nada, pero para eso hay máquinas que son específicamente para ello. Pero el resumen es que esto es una pasada y es súper cómoda. La vais a volver a ver cuando pintemos, por ejemplo, el interior del contenedor. Ya se acabaron los rodillos, paso de pintar más a rodillo, vamos a pintar con esto. Y en el caso de que le hagamos una fachada a ese contenedor como la de este, vais a verla también. Nada de pintar a rodillo, es un follón pintar a rodillo. Pintamos con esto que es súper rápido. No te vayas de aquí sin antes participar en el sorteo de esta maravilla. Ya lo sabes, solo tienes que dejar un comentario en este vídeo y seguir a la cuenta de Instagram de Wagner Ibérica. Te dejaré los enlaces por aquí para que lo puedas hacer súper rápido. Solo vas a tardar 5 segundos. Ya te digo que me estoy arrepintiendo de no haber probado esta. Me quedo con muchas ganas de probarla, porque se pueden hacer cosas muy guapas con esta. Quizás si la uso y la limpio súper bien, que parezca que sigue estando nueva, podría... No, pero no voy a ser tan malo. Nos vemos la semana que viene. ¡Participa!